Tenaris en Argentina. Como vemos, el análisis que hicimos la semana pasada se dio prácticamente a rajatabla. Esperamos un rebote importante la semana pasada en la zona de 94,79, ya que era el objetivo primario para este movimiento de aquí. Básicamente coincidía A igual a C, es decir, este movimiento igual a este movimiento, coincidía a la zona del 38,2 del retroceso de todo este movimiento que habíamos visto aquí, y encima coincidía la zona de soporte de 60 del ADR, y por esa razón era una zona que iba a dar lugar a un rebote importante con un pullback hacia la zona de 100 pesos como objetivo más probable. De hecho, esto fue lo que sucedió, abrió con un gap intradiario respecto al día anterior. Fue un día muy firme. Muchos especularon con que iba a haber un movimiento alcista importante, pero vemos que si bien se incrementó el volumen, no se incrementó tanto como era de esperarse. De hecho, vamos a usar el crosshair para verlo claramente. Vemos que hubo una suba de volumen interesante, pero respecto del pico de volumen anterior fue bastante menor, es decir, menos de 500.000 papeles, lo cual es bastante débil en un rebote para Tenaris, más en un rebote en una zona tan crítica como esa, y por esa razón se demostraba que 100 estaba llamado a convertirse en una resistencia importante. Y como habíamos mencionado en los comentarios de videos anteriores, esta línea que vemos aquí, esta línea de tendencia bajista, es crítica para el futuro del papel. Solamente ante un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista al alza, recién en ese caso podríamos especular con una reversión de tendencia mayor y que se retome la tendencia alcista. Mientras eso no se dé, el papel este es para abajo definitivamente. Solamente, repetimos, ante un quiebre decisivo esta línea de tendencia podemos especular con que este no será el caso. Seguimos con nuestra señal de venta activa que se generó en la zona de 105, así que ha sido bastante redituable si se operaron lotes, y tenemos que un 82% de probabilidad de nuevo mínimo, y si se respeta el mínimo de la semana anterior tendríamos unos rebotes de corto plazo en la zona 94,55 como objetivo primario y 97,92 como objetivo secundario, pero repetimos, tenemos un 82% de probabilidad de nuevo mínimo. Y tenemos la zona de objetivo secundario para el movimiento bajista que vemos, que es una de las zonas más importantes del retroceso de este movimiento alcista, que es básicamente la mitad de camino, que es 86,85. Ese nivel es el más crítico, ya que normalmente los movimientos contratendenciales, si especulamos con que esto es un movimiento contratendencial y no una reversión de tendencia de un grado mayor, es decir, un impulso dentro de una corrección de un grado mayor, normalmente el 50% del retroceso es uno de los objetivos más probables, y de hecho ese nivel está en 86,85, así que ese sigue siendo nuestro objetivo primario para esta corrección actual. Después se verá cómo continúa. En el gráfico semanal vemos que las proporciones ya están completamente deshechas, como habíamos mencionado la semana anterior y la previa. Básicamente la fuerte caída respecto del tamaño del canal, es decir, la distancia entre base y techo del canal respecto de la caída subsiguiente, sobre todo hace 2 semanas, directamente nos está hablando de que esto es una corrección de un grado lo suficientemente importante como para consolidar completamente abandonado el canal, y tenemos solamente un 36% de probabilidad de nuevo máximo, lo cual realmente lo que nos está diciendo es que esto no es una onda 3 en el máximo absoluto, sino que esto fue un impulso completo, y lo que estamos viendo es una corrección de un grado bastante importante. Por esa razón tenemos que apelar a lo que mencionábamos antes. Esto sigue siendo para abajo hasta que haya un quiebre decisivo a esta línea de tendencia bajista. Tenemos un 82% de probabilidad de nuevo mínimo, lo cual podría dar lugar a una búsqueda del objetivo primario de esta onda dentro de la corrección que vemos en 86,85. Nuestra señal de venta sigue activa y los objetivos primarios y secundarios ya los mencionamos. En Estados Unidos, el conteo obviamente es muy similar al de Argentina. La discusión es la misma: ¿es esto un ABC o esto es 1, 2, 3? Por ahora el análisis, como mencionamos antes, se dio perfectamente. Teníamos la conjunción del soporte de 60 más el objetivo primario de corrección para este movimiento en el 38.2 en 60,06, y esa conjunción de factores más el soporte de resistencia make or break que vemos acá daba lugar a la posibilidad de que tuviéramos un rebote importante, que de hecho fue lo que se dio, y se acercó hacia la zona de 65, que era el objetivo primario para el mismo. Pero habíamos mencionado la semana pasada que lo más probable es que esto fuera un movimiento contratendencial y se generara un nuevo mínimo, ya que había una alta probabilidad del mismo. Y tenemos un 82% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del mínimo de la semana anterior.
Y si este se respeta, tendremos objetivos de rebote en 61,42 primario y secundario en 63,74. Pero más allá de eso, sigue siendo para abajo el papel, lo mismo que mencionamos en el gráfico de Argentina. Es claramente para abajo, tenemos un 82% de probabilidad de nuevo mínimo, y a menos que se dé un quiebre decisivo al alza, que está representado por la línea de tendencia bajista en el gráfico de Argentina, recién en ese escenario podemos especular con una salida al alza o un rebote un poco más sostenido. Por ahora, ya que se mantiene el papel a la baja, en términos de Estados Unidos tenemos el 50% de la corrección respecto del impulso desde los mínimos en 55.25, aquí lo vemos, y vemos que ha sido una resistencia importante en el pasado, y por esa razón podría estar llamado a ser un soporte importante para un rebote un poco más ambicioso de los rebotes que vimos en los últimos días. Si vemos el gráfico semanal, las proporciones están equivocadas, como mencionamos antes, la probabilidad de nuevo máximo es incluso aún más baja, y el objetivo primario para este movimiento sería 56,18 y el secundario 51,64, pero basados en un conteo erróneo. Básicamente los objetivos que tenemos que mencionar son el 60,06, que ya fue quebrado, y 55,25, que es el 50%. Ese sería nuestro objetivo primario para una continuación a la baja, y nuestro objetivo secundario estaría en el 61,8 o 50,45 aproximadamente para el gráfico de Estados Unidos. Gráfico en Milán, vemos que el target de quiebre reversión en 18,75 sigue activo, y si se diera un quiebre decisivo de este target de quiebre reversión bajista que todavía no se ha dado, se comprometería mucho la resistencia de el soporte 18, y podría darse una caída aún más importante. Pero en el corto plazo, del mismo modo que en Argentina y en Estados Unidos, tenemos unos niveles que ya pueden dar lugar a un rebote importante. Básicamente en Milán es la zona de mínimos de la semana pasada hasta la zona de 18. Eso es una zona en la que puede darse lugar a un rebote de una importancia mayor de los que se vieron en los últimos días, y eso sería solamente un rebote contratendencial a menos que se quiebre en una forma decisiva la resistencia de 20. En este momento resistencia, y si se quedara en una forma decisiva la resistencia de 20 euros, sí se habilitaría una continuación al alza bastante más marcada de un 10% más desde la zona de 20, es decir, estaremos hablando de un nivel de 22 euros si se lograra quebrar la resistencia de 20. Por ahora parece muy complicado, y en un rebote, por más fuerte que sea 20 está llamado a ser una resistencia muy importante para el papel en el mediano plazo, y podría dar lugar a la búsqueda de un nuevo mínimo, incluso si se alcanza esa zona. Por ahora tenemos que darle unos días a ver si primero se genera un quiebre decisivo del target de quiebre reversión bajista en 18,75, y si ese es el escenario, si el soporte 18 es efectivo, para continuar como un soporte efectivo para aguantar la presión de baja. Dicho esto, tenemos que en el momento que se dé el rebote, el punto clave es 20 euros, ya que si se quiebra se complicaría el escenario de que es un movimiento contratendencial, y ya estaría en discusión de si es una reversión de tendencia o no. Así que hay que darle un par de días. Por ahora el gráfico que está mandando es el de Estados Unidos nuevamente, y la clave del futuro del papel se decidirá en ese mercado y no en Milán.